Vamos a hablar esta noche de los fenicios, pero también de sus parientes más cercanos, de sus seguidores, que eran los cartagineses. Y también, ya que hablamos de Cartago, no será imposible eludir a la familia Barca, o Barça, si usted quiere. Hablaremos de todo eso. Todos recuerdan las tres ciudades de los fenicios, ¿no? Así de norte a sur: Biblos, Sidón y Tiro. Tiro es una ciudad muy rara. Hay una novela estupenda de Norman Mailer, quizá la menos leída, que se llama Noches de la Antigüedad. Y allí hay alguna noticia acerca de Tiro. Y parece que estaba Tiro, que era una ciudad costera, y en una isla, otra ciudad empezó a crecer, una especie de suburbio, al que llamaban Nueva Tiro, y que al principio era una isla. Después construyeron un puente entre la isla y la tierra firme, y después ese puente se convirtió en un camino, y lo que era una isla quedó convertido en una península y quedó unido a la antigua ciudad de Tiro. Y dicen que allá por el año 1200, 1300 antes de Cristo, aquella ciudad era muy parecida a lo que hoy es una metrópoli. Quiero decir, había la misma clase de problemas que hay aquí, en estas ciudades de hoy. Había demasiados habitantes, había hacinamiento, habían construido edificios de hasta 5 pisos. Lo hacían con una técnica rudimentaria, ¿no? La planta baja era la más grande, la más extensa, luego venía otra más chica, así que el quinto piso era reducido. Claro, ¿para qué? Para que no se desmoronara el edificio. No existían las vigas de acero en aquel entonces. Había también gravísimos problemas para deshacerse de... No debí decir la palabra deshacer, digo, porque no sabían qué hacer con los desechos. Entonces optaron por la solución más elemental, que era tirarlos directamente a la calle. Esto seguía sucediendo aún en la Edad Media en Europa, ¿no? En la ciudad de París había chanchos en la calle. La fuerza pública auspiciaba la presencia de chanchos, porque los chanchos se comían la basura. Bueno, las calles de aquella ciudad debían ser un verdadero espectáculo, porque, entre otras cosas, se acostumbraba a tener sexo en forma pública, ahí en cualquier esquina, allí donde el deseo aparecía. Y era también una ciudad cosmopolita, porque allí concurría gente de toda índole, de todos los países conocidos en aquel entonces. Pero, claro, la vida empezó a hacerse insoportable, y hubo algunas personas que, cansadas de estas condiciones de vida, salieron en busca de suelos más propicios, y navegando hacia el oeste, a lo largo del Mediterráneo, llegaron a una península muy fértil, ubicada al norte de África. Desembarcaron, mataron a los aborígenes, ofrecieron sus plegarias a Moloch, aquel dios mitad hombre y mitad becerro, y empezaron a fundar una nueva ciudad que más tarde iba a llamarse Cartago. Quiere decir que los cartagineses eran hijos de los fenicios, y de ellos heredaron dos cosas: el genio comercial y también su afición a los sacrificios humanos, porque los fenicios tenían una religión abominable, disfrutaban muchísimo con los sacrificios humanos, incluso de niños, y habían inventado una serie de artefactos que hacían todavía más cruel la muerte de los sacrificados, y que incluso servían para amplificar los gritos de las víctimas. Casi siempre eran animales de metal, huecos,
en cuyo interior metían a la víctima y abajo hacían un fuego, lo calentaban, y los gritos de la víctima salían por la boca de aquel animal de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al dios Moloch, estaba siempre seguro de tener su banquete de sacrificio, porque el régimen era el siguiente: si los cartagineses ganaban una batalla, le sacrificaban los más hermosos prisioneros de guerra, y en caso de perderla, entonces arrojaban a los hijos de las más nobles familias a las entrañas ardientes del dios. Ahora, fundaron los cartagineses un gran número de empresas de negocios en África, en España y en Francia. Y en un momento dado dominaban la mitad del Mediterráneo, miraban con codicia la otra mitad. Y en la otra mitad estaba Roma. Una Roma que no era todavía imperial, pero era una nación muy pendenciera, que ya poco a poco iba anexando algunas tierras. En cualquier caso lo hacían lentamente. Tardaron casi 300 años en anexarse las 100 millas aledañas a Roma, pero en algún momento se descubrió que una de las dos naciones estaba de más. El caso fue que un día se armó la podrida y tuvieron lugar las guerras púnicas, que quieren decir guerras fenicias. Son dos, la primera que dura 23 años, en realidad son 3, pero bueno. Se realizó principalmente en el mar la primera. Al principio los cartagineses tenían todas las ventajas, porque los romanos hacían unos barcos de porquería, eran muy malos haciendo barcos, pero sí eran buenos alumnos de quienes los vencían, y empezaron a aprender, y al final ganaron la guerra y se anexaron la isla de Sicilia. El jefe de los cartagineses en esta primera guerra que perdieron fue un señor llamado Amílcar Barca. Y una noche, 7 años después de su derrota, tomó a su pequeño hijo de 9 años, que se llamaba Aníbal, lo llevó al tiempo de Baal, que era otro de los dioses horrorosos que tenían los fenicios, y allí lo hizo jurar que seguiría odiando a los romanos hasta el fin de sus días. Y efectivamente nunca olvidó Aníbal aquella promesa. Pasaron 25 años desde aquella noche, 25 años en los que hubo paz, pero en el año 218 a.C. se armó otra vez la podrida. Empezaron los romanos a mandar unas legiones a atacar España, donde estaban instalados los cartagineses. Desde luego hay ciudades de España que tienen todavía nombre fenicio. Y el ejército romano ya se iba a embarcar para el África, cuando vieron la noticia de que los cartagineses, mandados por Aníbal, habían cruzado los Alpes y estaban avanzando por las tierras del norte de Italia. ¿Se entiende? Van los romanos a España. Derrotan en varios foros a los cartagineses. Dicen, bueno, vamos a atacarlos en su tierra. En ese momento se enteran de que un cartaginés llamado Aníbal, que paraba en España, vivía en España, se había trasladado a través de los Alpes y estaba atacando Roma desde el norte. Bueno, entonces empezó la defensa, marcharon los ejércitos romanos al norte, trataron de aplastar a Aníbal, pero Aníbal los esperó en el lago Trasímeno y los derrotó. Me parece que Aníbal viajaba con un ejército de 40.000 hombres. La hazaña fue como cruzó los Alpes con ese enorme ejército, ¿no? Es un viaje difícil, ¿no? Un viaje difícil. No solo hay que cruzar los Alpes, no importa el detalle. Llevaban, además de los 40.000 niatos, 37 elefantes. 37 elefantes era poco. Poco si se compara con los elefantes que utilizaban algunos ejércitos de la antigüedad más clásica. Pero lo que pasa es que en aquel tiempo no había ya tantos elefantes. Casi todos se habían muerto en gestas anteriores. Entonces 37 eran pocos. Al parecer, de los 37, solamente uno pudo llegar con vida a Italia, y ese lo usaba Aníbal para vender humo, ¿no? Montaba en ese elefante y bla, bla, bla.
O sea que los elefantes no tuvieron tanta importancia. Los romanos, después de la derrota de Trasímeno, armaron un nuevo ejército, pero Aníbal los encontró ahí en Canas, a pocas minas también había, a pocas millas de Roma, y lo venció todavía más fácilmente que la primera vez. Parece que abatió 70.000 romanos, debe ser la peor derrota de Roma en casi toda su historia. Todo el mundo esperaba ver a Aníbal en las puertas de Roma, pero Aníbal no venía. Y en realidad no fue porque dio la espalda a Roma y se fue al sur de Italia. Todavía hoy no se explican por qué, ¿no? Algunos dicen que había perdido mucho en aquella batalla Aníbal, que estaba sin equipo, sin fuerzas de ataque, y entonces para reunir nuevo contingente, esto es verdad, fue al sur y esperó refuerzos de Cartago que llegarían por mar. Ahora bien, el ejército romano estaba entonces bajo el mando de Quinto Fabio Máximo, a quienes sus compatriotas le llamaban Cuntator el Vacilante, o el Contemporizador, porque su política consistía en no tomar nunca resoluciones. La verdad es que el Vacilante era más vivo de lo que parecía. Él creía que era mucho mejor postergar para mañana las batallas que podían librarse hoy. Avanzaba desde lejos contra Aníbal, dando la impresión de que estaba listo para luchar. Cuando el enemigo le hacía frente, salía rajando. Y los cartagineses se cansaron, se aburrieron de esto. Y además chocaban con una limitación. Ellos sabían cómo acabar con soldados, pero no sabían qué hacer con el campo que le dejaban libre. Bueno, según el segundo de Aníbal, según el segundo es horrible, según el ayudante de Aníbal, Aníbal sabía vencer, pero no aprovechar la victoria. Bueno, Aníbal siguió esperando. Le dijeron que su hermano Asdrúbal iba a venir y que lo iba a ayudar con un ejército entrenado con maquinaria guerrera. Y era verdad, Asdrúbal emprendió el mismo camino que Aníbal. Vino otra vez desde España por los Alpes. Aníbal, cuando supo que Asdrúbal estaba en camino, sintió una gran alegría, se alistó para recibir a su hermano, iban a marchar juntos, pero un día llegó al campamento de Aníbal un bulto enviado por los romanos y al abrirlo encontró la cabeza de su hermano. Los romanos habían derrotado inesperadamente al ejército de Cartago y habían matado a su jefe. Y este fue un golpe mortal para las esperanzas de Aníbal. Y entonces tuvo que regresar rápidamente al África ya para defenderse de la invasión romana, ¿no? Había llegado a Italia como un hombre joven, como un gran invasor, y volvió a Cartago como un hombre desilusionado, sin fuerzas. El odio ya se había vuelto locura y desesperación. Educado en el odio contra Roma, padeció él la misma derrota que su padre al final, ¿no? Se sintió traicionado por los dioses, reunió los últimos restos de sus ejércitos, se lanzó contra los romanos, se encontró con ellos y perdió. Pidió la paz, estuvo un breve tiempo tranquilo en Cartago, pero los romanos sospecharon, y con razón, porque se encontraba preparando un nuevo golpe. Entonces pidieron su presencia en Roma. Aníbal, recordando la suerte de su hermano Asdrúbal, emprendió la fuga a Antioquía, en Asia Menor. Los romanos lo persiguieron. Era tuerto Aníbal. Era tuerto. Parece que durante esta travesía de los Alpes le agarró, no sé qué, anda a saber qué peste, se tocó por ahí el ojo con un dedo que anda a saber dónde había metido. No, por favor. Eso es lo peor que puede pasar, porque este programa es un programa de consejos. Y no nos cansamos de insistir a nuestros oyentes diciéndoles que no se toquen el ojo, etcétera. Sí. Pues si no les va a pasar como a Aníbal. Yo me había olvidado de este detalle y siempre me confundo a estos dos grandes generales, que son Alejandro y Aníbal,
con este asunto. Yo creí que Aníbal, lo mismo que Alejandro, tenía un ojo de un color y otro de otro. Y no, es que era tuerto, me acaban de decir ahora. Claro. Así que el único que tenía un ojo de un color y otro de otro era Zarco, ¿le llaman? Los criollos le dicen Zarco, ¿algunos saben esto? Al tipo que tiene un color distinto en cada ojo. Bien, pero dejemos esto. Los romanos lo persiguieron, él siguió huyendo, ya era un señor anciano, vencido, y lo atraparon en Bitinia, en las costas del Mar Negro, y cuando vio que no podía escapar, se suicidó. Le esperaba a Cartago algo todavía peor, la destrucción total por parte de los romanos, que la borraron de la faz de la tierra y sembraron sal allí donde estaba edificada Cartago. Ya sin contra, los romanos prosiguieron su expansión, que ustedes ya saben cómo termina, ¿no? Bueno, ¿cómo termina? Podemos decir que la expansión termina en el año 113, durante el reinado de Trajano, cuando Roma alcanza su mayor extensión. Pero también podríamos decir que termina cuando el imperio es derrotado ya en 476 por los bárbaros, ¿no? El pobre Aníbal fue a parar allá donde Judas perdió el poncho. Qué lástima, porque venía bien su venganza. La venganza de la derrota de su padre. Estaba a las puertas de Roma, pero no supo tomar una buena decisión, siguió de largo, esperó refuerzos que no vinieron, y al final terminó en las costas del Mar Negro, perseguido, y lo peor, viejo. Porque mientras todo esto le ocurría, el tiempo seguía pasando. Como ha dicho usted en su programa hoy, el tiempo que es un bien que no se puede atesorar. Entonces, me lo imagino Aníbal mirándose, no en un espejo veneciano que todavía no había, quizá en la bruñida cara de un escudo, y observando que le faltaba un ojo, que blanqueaba en canas, y que cada tristeza estaba impresa en su cara, habrá dicho: qué viejo estoy. Muchos años después, en un lugar lejano, alguien compuso un tango que también se llama Qué viejo estoy. Dirán ustedes, ¿hay una relación de causa-efecto entre la frase de Aníbal al borde del Mar Negro y el tango compuesto muchos años después? La respuesta es no. No. Lo sospechaba. Y lástima que es no. Es no en este programa. No. En otros es sí, con entusiasmo, porque se dice que todo tiene que ver con todo. Sí, señor. Sí, pero no de esa manera. Claro. No de esa manera. Debe ser de un modo más misterioso. De un modo mucho más misterioso, más complejo, y menos personal. Y menos personal. Aníbal tiene que ver con nosotros, pero de un modo absolutamente impersonal. Vamos a escuchar a otra persona que tampoco tiene que ver con Aníbal, y que es Jorge Vidal, el cantante, que va a cantar este tango curioso, tan curioso en su morfología, que se llama Qué viejo estoy, dedicado a Aníbal Barca, el cartaginés derrotado. Adelante. Vamos a hablar de Roma y el calendario. Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política, la vida civil de los romanos se regía por un calendario. El primer calendario era de origen etrusco, del cual hemos hablado aquí algunas veces, y después fue modificado por Julio César, y la cristiandad misma usó ese calendario hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio,
que fue el segundo rey de Roma, ¿no? Se dice de este rey que nació el mismo día en que Rómulo fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos ustedes saben, el 21 de abril del año 753 a.C. ¿Cómo se sabe esto? Y bueno, se sabe porque en realidad Cristo, lo que se sabe es que Cristo nació 753 años después de la fundación de Roma. Hay gente que tiene una idea errónea de lo que era el tiempo antes de Cristo. Algunos creen incluso que los años empezaban en diciembre, seguían en noviembre, en octubre, y que los meses empezaban el 30, y 29, 28, 27, y así se fue retrocediendo hasta el 1 de enero. Bueno, no era así, no era así. Tampoco es verdad que Cristo haya nacido exactamente en el año que se dice. Entonces se da la paradoja que después de haber hecho algunas indagaciones, parece, según los cálculos de Dionisio el Exiguo, que Cristo nació 6 años antes de sí mismo. Hay otras discusiones también, como si hubo año cero. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué vino? ¿Año 1 antes de Cristo? ¿Año 0, año 1 después de Cristo? ¿O directamente año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo? El criterio más seguido es este segundo. O sea, no hubo año 0. Bueno, son discusiones. Este calendario del que hablábamos, ¿no? El invento del rey Numa Pompilio. Recuerdo la lista de los reyes romanos, ¿no? Primero Rómulo, Numa Pompilio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio y Tisolero el Morocho. Esa lista la hicimos al griego Caracasi, que era un compañero nuestro que estudiaba Derecho. Cuando estudiábamos Derecho Romano, en el apunte le agregábamos un rey a los reyes de Roma que era Tisolero el Morocho. Y el tipo se lo estudió y se lo aprendió. Él es abogado ahora. Sí, lo importante y los vivos que le hacíamos el chiste, no. Bueno, según se dice, Numa Pompilio tenía poderes mágicos. Cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjares y con vinos que nadie había traído. Tenía algunas divinidades menores que le revelaban secretos que los hombres no conocían. Por ejemplo, conjuros contra el rayo. Dioses amigos que le decían, mirá, para el rayo tal cosa, enganchar los dedos. Bueno, suponete. Y había escrito Numa libros sagrados llenos de estas revelaciones que fueron sepultados con él. Una mala idea. Sepultaron, parece, a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Unos 400 años después de su muerte, 400 sería mejor, una lluvia, ya esto fue durante la República, ¿no? Exhumó los féretros, la lluvia, como suele ocurrir, y entonces abrieron los féretros y encontraron los libros, pero el rey Numa no estaba. El otro ataúd estaba vacío. Debe ser cuento, pero no importa. Y vaya a saber por qué se les ocurrió a los romanos de aquel entonces quemar, que esos libros había que quemarlos. Entonces primero lo enterraron y después los quemaron. A nadie se le ocurrió leerlos. ¿Qué cosa? Parece la feria del libro. Bueno, este calendario de Numa tenía elementos solares, elementos lunares, quizá aportados por los etruscos, cuyos sacerdotes ayudaron a ordenar este calendario. Los etruscos todavía estaban allí en tiempos del rey Numa, ¿no? Hay una obra que nos ayuda a recuperar ese calendario, que era además una agenda, que es lo que más interesa al calendario. El calendario no tanto los días, era una agenda que decía los días que eran buenos para hacer negocios, los días que eran malos, días fastos, días nefastos. Y hay un libro de Ovidio, un autor muy transitado en este programa, recuerden ustedes la Metamorfosis de Ovidio, y este es Los Fastos. Es un largo poema de 4.772 versos, que aprenderse de memoria ya es una cosa, ¿no?
Y ahí se describen día a día las festividades romanas de la primera mitad del año. Llegó hasta la mitad Ovidio. Impresionante lo que hubiera sido todo el año. Sí, claro. Bueno, hubiera durado bastante más. En los tiempos primitivos, los romanos tenían un año de 10 meses. Solo 10 meses, desde marzo hasta diciembre. E ignoraban 2 meses que no tenían nombre, meses muertos. Entonces empezaban en marzo, que era el mes dedicado a Marte, que era por otra parte el padre de Rómulo, Marte, ¿no? El fundador de Roma. Después venía Aprilis, que venía de Aperire, de abrir, la tierra se abre en ese mes en el hemisferio norte. Después venía Mayo, que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa, que parece que andaba con Vulcano, el dios del fuego, que no tiene que ver con la griega Maya, la madre de Hermes, bueno, todas esas cosas. Junio era tal vez dedicado a la diosa etrusca Iuni, ¿no? O tal vez a Juno, la forma romana de Hera, la mujer de Júpiter. Después venían los numerales, Quintilis, Sextilis, que ya en época del imperio, Quintilis fue julio, por Julio César, y Sextilis agosto, por Augusto, y después septiembre, octubre, todos los que ya conocemos. Ahora bien, los etruscos hicieron una innovación, se introdujeron enero y febrero, que le dieron vida a los meses muertos, ¿no? Enero estaba dedicado a Jano, el dios de las dos caras, Januarius. Yo no sé si es que una miraba para atrás y otra para adelante, que no solo quería decir que examinaba al mismo tiempo el porvenir del pasado, sino que era el dios que examinaba las cosas viéndolas desde diferentes ángulos. Es una especie de Ortega y Gasset avant la lettre. Entonces era el dios de la evaluación consciente, de la reflexión. Bueno, pero era también Jano, mirá qué lindo esto, el dios de las puertas. Sí. Y lo ponían siempre una imagen arriba de las puertas. En época de guerra el templo de Jano estaba siempre abierto, porque decían que Jano ayudaba en la guerra, pero bueno, cada vez que había una puerta metían una imagen del dios Jano. Bueno, no importa. Después el otro mes era Februbus, un dios de los muertos, identificado luego con Hades. Ahora bueno, ¿cuál es el lío acá? Fíjate, mayo, marzo, quintilis y octubre eran de 31 días, febrero 28 y lo demás 29. Total 355, macho. ¿Te faltan 10? Claro, seguís así, van pasando los años y a vos te dan las vacaciones para ir a Mar del Plata mientras cae la nieve. Sí. Ahora bien, para cubrir la diferencia, de cuando en cuando, por decreto, se intercalaba un mes, por decisión del gobierno. Y el mes ese lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero. ¿Vio cómo es el gobierno? Venía el 23 de febrero, después venía un mes, y después venía el 24 de febrero. Se armaban unos líos. Pero sí. Con los sueldos. Nos vemos mañana. Con los calculá. Bueno, el encargado de decidir esto, vamos a poner un mes que venimos atrasados, era un funcionario que estaba en relación con el calendario, que era el pontífice. La palabra pontífice quiere decir en realidad un tipo que hace puentes. Era un cargo que al principio señalaba un tipo que hacía puentes, pero después cualquier cosa hasta llegar ahora. Julio César era pontífice máximo y era responsable del calendario, y un día dijo, bueno, el calendario viene mal. Y encargó a un matemático griego, Sosígenes, la confección de un calendario basado en el calendario egipcio. Y de allí nació el calendario juliano, que era mucho más preciso, y que se usó hasta 1582, cuando el Papa Gregorio XIII también vio que ya estaba bastante atrasado el calendario, y pasó en 1582 del 4 de octubre al 15. Hoy 4 de octubre, mañana 15 por decreto del Papa. Justo ese día, el 4 de octubre de 1582, murió Santa Teresa de Jesús, que murió el 4 y fue enterrada el 15. Sí.
Pero usted sabe que se armaron muchas cosas graciosas. En algunos países, el calendario antiguo, países que no dependían del Papa, se siguió usando. Entonces había en el occidente 2 fechas. Y esto en algunos países fue hasta bien entrado el siglo XX. En Rusia recién se utilizó el nuevo calendario con la revolución. Y cuenta Vladimir Nabokov que cuando él era chico, una familia muy afrancesada, pero que vivían en Rusia, y le festejaban 2 veces el cumpleaños. Una vez con el calendario juliano y otra vez con el gregoriano. Se suele decir que Shakespeare y que Cervantes murieron el mismo día. En realidad no, porque en Inglaterra todavía estaban utilizando el otro calendario. Así que no murieron el mismo día. Bien. Hay un detalle lindo que es los meses lunares que usaban los romanos, los meses, ¿no? Tenían 3 puntos. El primero se llamaba calendae, que era el primer día del mes. Y de allí viene la palabra calendario, ¿no? O sea que las calendas de un mes eran el primer día. Las viejas solían usar, hasta no hace mucho, el dicho para las calendas griegas. Este te va a pagar para las calendas griegas. Y las calendas griegas eran un oxímoron, porque los griegos no tenían calendas, y sí los romanos. Pero ese era un dicho de viejas romanas, que ya no hay. Después, una de las invenciones de este nuevo calendario juliano eran los días agregados cada 4 años. Y entonces no lo ponían el 29 de febrero, no inventaban sino un día que también estaba entre el 23 y el 24 de febrero. Ahora, si calenda era el primer día de cada mes, 23 de febrero era el 6º día antes de las calendas. Y si después del 6º día antes de las calendas ponías otro día más, era que había 2 días sextos antes de las calendas. Es decir, era un día bisexto. Y por eso ese día supernumerario da nombre al año que lo contiene, que es bisiesto, ¿no? Bueno, todas esas cosas tenía este calendario. Había días que se llamaban fasti, fastos, durante las cuales se podían hacer negocios, otros nefastos, no todos de mal agüero como se cree ahora, ¿no? Pero en los que no se hacía mucho. Había incluso días mixtos, que eran a la mañana fastos y a la tarde nefastos, como sabe cualquiera, ¿no? Y ahí estaban todas las fiestas, que eran obligatorias, la fiesta de los escudos, había fiestas el 14 o el 15 de mayo, había una procesión que iba a buscar unos muñecos y lo tiraban al río, creyendo que de este modo libraban a la sociedad de muchos males. Había unas fiestas en diciembre que se llamaban Saturnales, que ahora nosotros llamamos Navidad. Bueno, bien está haberse acordado de este calendario romano, que no solo era una manera de organizar la vida política, sino que era una agenda, una forma de saber cuándo se podía y cuándo no se podía hacer algo. Y también era una forma de vaticinar, al decir que ciertos días eran propicios y otros no. Bueno, esta es una forma de vaticinio. El martes no te cases ni te embarques es una forma de vaticinio. Cuando pienso en a quién dedicar esta pequeña recordación, se me ocurre pensar en los 2 personajes históricos cuyo homenaje es más prolongado, que son Julio César y Octavio Augusto, que todavía se llaman así hoy los meses, ¿no? Y siendo como soy yo uno de los que creen que el calendario es el tiempo, me temo que el calendario es para el alma una metáfora, y particularmente una metáfora de la espera. El calendario está relacionado con la espera. ¿Qué es lo que hace un tipo cuando está en cana? Sí, Sino hacer él su propio calendario, lo escribe en la pared, ¿no? Marcando rayitas. ¿Para qué consulta uno con más frecuencia el calendario sino para saber cuánto falta para que algo suceda, ¿no? Y yo creo que así como los romanos señalaban en cada día si es que era propicio para los negocios o si no lo era,
los calendarios que nos regalan los tintoreros, que son los que han reemplazado a los pontífices en el cuidado del calendario, ahora son los tintoreros, ¿no? Por favor. Deberían hacer constar cuándo van a ocurrir las cosas que esperamos que ocurran. Y así cada año podíamos consultar, bueno, aquí te va a pagar tu cuñado, aquí sucederá esto, aquí lo otro. Pero bueno, también podría decirse que esperar es engañoso, que en cada espera hay una trampa, que esperar desgasta y que los sucesos son a veces como sombras fugitivas, que como la zanahoria que tienta al burro va engañando al hombre esperanzado, ¿no? Digo, en vista de esta última consideración, yo decretaría la anulación del calendario y haría la experiencia de una vida sin calendario. Y no me vengan ahora con que esto se parece a esas cosas que dicen la gente que lee El Principito, ¿no? Y que quema sahumerios en la casa y que dicen que ellos no tienen reloj porque viven libremente. No. Es la experiencia de saber qué podría ocurrir en un mundo donde nada esté sujeto a los acontecimientos futuros. ¿Y quieren que les diga qué ocurriría? Pues la civilización se desbarrancaría, porque no hay una sola cosa que hagamos que no tenga su punto de apoyo en el futuro, que no sea mirando hacia adelante, que no sea atando la soga por la cual nos deslizamos a algo futuro de lo que hacemos depender nuestro presente. No hay otra cosa que esperanza. La esperanza de cobrar el sueldo a fin de mes, la esperanza de convertirse en un abogado si es que uno estudia, Dios mío. Comprar un cinturón para que luego los pantalones no se nos caigan. Hay una entropía del alma que tiende hacia el futuro. Vivimos, decía Ortega, como el arquero de Racing, inclinado hacia adelante, inclinados hacia el futuro, ¿no? La justicia la proyectamos hacia el futuro y hasta diría yo que nuestro cuerpo se prepara para el amor, para una instancia futura. Nuestro cuerpo adivina lo que va a pasar, a veces. Entonces, la dedicatoria de hoy es hecha para los que esperan, y todos esperan. En un mundo en donde el tiempo va solamente en una dirección, no hay más que hacer que esperar. Hemos ido a la discoteca para que nos dieran un disco que tuviera algo que ver con el almanaque. Sacó el tipo y así, tome. No hay. Dice, ¿cómo se llama esta samba? 7 de abril. Listo. Sí. Bueno, ¿Qué señor. tiene que ver? Es Va a un día. encontrar con mucha Es una fecha. samba que aparece en el almanaque. Me Bueno, mostró el 7 de abril. Bueno, por favor. Vamos a escuchar entonces, dedicado a Julio César, el inventor del almanaque, esta samba, en la versión de Eduardo Falú, la 7 de abril. Roma y Constantinopla en el sentido religioso y el caso de Bulgaria. Así que, digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos, por ejemplo, la superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja, porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Eran los griegos, ¿no? Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego, desde la palabra bautismo hasta la palabra Eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, por la permisividad de comer huevos y queso durante la Cuaresma. Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba y cosas por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo y acerca del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera
la cabeza mortal de la Iglesia, digamos que no soportaban la idea de que un papa defectible y en algún caso pecador guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran dos formas distintas de practicar el cristianismo, y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850, un naciente estado búlgaro, y en verdad el rey Boris I, así se llamaba, cuyos antepasados eran bárbaros, no se decidía. Al principio parecía que se inclinaba hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos, entonces cambió de idea. Y en el 865 se hizo cristiano ortodoxo. Pero la liturgia ortodoxa le parecía a él demasiado rigurosa. Entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los nobles, entre los aristócratas de Bulgaria, en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Entonces, nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana, pero antes le mandó al Papa Nicolás I una extensa carta con 106 preguntas. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas. Le preocupaba la conducta y no la creencia. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia bizantina. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido, despachó a Bulgaria 2 obispos, respondió a todas las preguntas, tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debía ayunar? Si el sexo era permisible los domingos, ¿qué animales podía comer un cristiano latino? Si las mujeres debían cubrirse el melón, ¿qué debía hacerse cuando una campaña militar coincidía con la Cuaresma? ¿Cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus secciones militares? Si la caridad cristiana era incompatible con el castigo impuesto a los asesinos, etc. El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos sensuales, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia. Boris también deseó saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que habían prohibido los ortodoxos, ¿no? Preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo, si estaba bien pedir augurios, realizar encantamientos, tomar juramento sobre una espada, y el Papa ahí fue más riguroso. ¿No? Dijo, escúcheme, no es correcto todo esto, aquí no están permitidos los hechizos, Y Boris siguió preguntando, ¿no? Le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. Y Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia latina, y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanto más si habían fallecido como paganos. A todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris las respuestas de Nicolás no le iban gustando, los hizo echar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional, basada en las fronteras provinciales, que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno, bueno, un lío. Finalmente, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero
Algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, y fueron enérgicos latinistas, arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales. Y así la Iglesia occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Y de ese modo perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y por textos que podían comprender. Saben ustedes que el gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso a un gran número de lingüistas en su servicio civil. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos a dos hermanos, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo. Se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Y este es nacieron de ahí dos formas de escritura. Una se llama gaglolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que la que usan hoy los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino que se hizo llamar después Cirilo. Y ese es el alfabeto cirílico. ¿No ve que los jugadores de fútbol de Rusia tienen una cosa que parecen unas mayúsculas que parecen las mayúsculas griegas? No parecen, son griegas, son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Así que fíjese que eso que vemos en Rusia y que nos dice, esto lo habrán inventado los zares o los bolcheviques o Trotsky o algunos. No, lo inventó un griego. Y se parece al alfabeto griego porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal, y ahora las dos iglesias están separadas, y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos. No sé cómo será eso. No lo sé, es raro. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al amigo Constantino, también llamado Cirilo, que adaptó el alfabeto griego y permitió a los rusos tener ese alfabeto tan particular que permite reconocer el paisaje urbano de Rusia. Usted ve una pi por ahí y una e al revés y cosas por el estilo, y dice, mira estos rusos cómo escriben. Sí. Pero uno ya sabe que está en Rusia. Por ejemplo, si uno se queda dormido en un avión y se pasa, sí, y no sabe dónde está, cuando cae en Rusia enseguida se da cuenta. Cuando ve esas letras cirílicas se da cuenta que está en Rusia. Ajá. Distinto si usted está en Alemania. En Alemania también, por el exceso de diéresis. Pero, en cambio, en otros lugares no se da cuenta dónde está. Para eso inventó Cirilo este alfabeto, para que uno pudiera darse cuenta cuando se pasaba en el avión. Cuando se pasaba en el avión de que había ido a parar a Rusia y pudiera hacer los movimientos pertinentes. Hemos ido a la discoteca
a buscar discos que tuvieran desde luego que ver con la lucha por Bulgaria que desarrollaron ambas prácticas cristianas. Sí, por una Bulgaria que por las creencias que querían tener, Alejandro, no parecía muy convencida de todos con el cristianismo, ¿no? O sea, querían conservar un montón de querían cosas. ser lo más paganos posible, Claro. en realidad. Claro, a ver cuál de las dos lo dejaba ser más Lo que pagano. querían era ser paganos. Eso es lo que querían. Bueno, finalmente, contándole al discotecario las preguntas, las 106 preguntas, las 106 inquietudes que Boris planteó al Papa Nicolás, pues el discotecario dijo que tenía el disco Inquietud, que es un bellísimo tango de don Héctor Stamponi, interpretado justamente por el autor en un bellísimo solo de piano que dedicamos especialmente a este indeciso rey, Boris I, que no sabía desde qué banca honrar a Cristo. Adelante, don Héctor. Hablaremos esta noche de talismanes. Atención, talismanes para hacerse invulnerable. Tenemos aquí algunos datos. Atención, amigos. Por si alguno quiere hacerse invulnerable, alguno de Me nuestros gustaría oyentes. tener un talismán y Claro, listo. ¿a quién no le gusta? Cuenta por ahí que las tropas cristianas, en épocas de las cruzadas, eran palpadas, eran revisadas para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debía brindarles Dios. Entonces, bueno, cada tanto agarraban a uno y dice, a ver, póngase ahí que lo vamos a revisar, a ver si lleva algún talismán. Y se suponía que si un tipo tenía un talismán, de los muchos que se repartían por ahí, era porque no tenía confianza ni en sus fuerzas ni en Dios, Claro. que era el único que los podía proteger. Así que, antes de entrar en batalla, los revisaban para ver quién andaba con un talismán abajo del poncho. Y aquel a quien le encontraban un talismán era considerado un cobarde, era acusado de cobardía en forma pública. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Nancy vivía, a mediados del siglo XVI, un hombre llamado Honorius Offe. Vendía toda clase de amuletos que daban a quien los portaba el poder de eludir cualquier estocada, cualquier golpe, o al menos eso es lo que decía el vendedor, Honorius. Honorius era un mercader de telas que ocultaba entre sus sedas, sus terciopelos, sus villelas, estos amuletos, y también tenía elixires para que cualquier herida se sanara con la mayor prontitud. Cuentan que la tienda de Offe era visitada por mujeres virtuosas, guerreros, herejes perseguidos, criminales precavidos, en fin. Los productos que vendía Honorius eran de una ineficacia completa, no servían para nada. Ahora bien, este vendedor de elixir creyó que la comprobación de esta ineficiencia iba a ser imposible. Los que iban a la guerra y volvían victoriosos, desde luego, creerían fervientemente en los productos de Offe. Y los que quedaban mal heridos o se morían, no iban a tener la posibilidad de quejarse. No. Desde luego, bueno, pero vino a suceder algo que Offe no había esperado. Porque no fue ni un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda una tarde. Resulta ser que, enterado por habladurías de pueblo, el rey Fernando I, que fue el sucesor en Alemania de Carlos V, Carlos I de España, el rey Fernando estaba por operarse del estómago y estaba aterrorizado naturalmente porque en aquella época, en el siglo XVI, operarse del estómago daba más miedo que ahora, así que calcule. Entonces Fernando pidió a Honorius Offe un licor para no percibir los dolores de una operación que en aquel entonces era tremenda. Honorius no tuvo otra alternativa
que entregarle uno de sus elixires, que desde luego no dio el menor resultado. Fernando I, que padeció todos los errores y los horrores de la operación, cuando pudo hacerlo, cuando tuvo voluntad para hacer algo, mandó apresar a Ofe y lo mandó al potro, lo mandó a darle tormento. Incluso le ofreció a Ofe, antes de atormentarlo, sus propios productos para evitar los dolores del tormento. Y él ni siquiera los aceptó. Así que los padecimientos fueron los correspondientes y tras ellos murió. Era el año 1562. Avancemos algunos años y vayamos a Irán. A mediados del siglo XIX apareció allí una secta, una fe podríamos decir, conocida como el babismo. Desde luego era considerada herética por el rito oficial. El fundador fue Mirza Ali Muhammad, a quien sus seguidores llamaron el Bab, es decir, la puerta, ¿no? Recuérdese el estrecho de Bab el Mandeb, que es la puerta del Mandeb. Además, está muy bien, sí. Tenemos hoy muchas autoridades en eso. Que es el estrecho que está al cabo de la península arábiga. En el Cuerno de África. El Cuerno de Somalia y del otro lado la península arábiga. Mirza, este hombre, decía que él encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Dice que curioso. Viene un tipo, se presentaba y dice: permiso, soy la puerta. Viajó a la Meca y anunció la inminente llegada de un ser de luz, una encarnación divina. El Bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro imán, al-Mahdi, el Mesías escondido cuyo advenimiento esperaban los chiitas. Bueno, al Shah de Persia no le gustó nada ese presagio, porque calculó que el señalamiento de un Mesías venidero podía causarle perturbaciones. Y entonces empezó a perseguirlo. El Bab fue acusado de herejía y detenido por la Cana. Sin mostrar ningún temor, Mirza Ali Muhammad, es decir, el Bab, le dijo a sus seguidores, incluso a sus carceleros, que era invulnerable, pura piedra divina y coraza impenetrable del Mujadid venidero. Y eso le dijo a los carceleros, ¿no? Muy fresco. Mire, etcétera. El Shah entonces decretó la ejecución de Mirza, que tuvo lugar el 9 de julio de 1850 en Tabriz. Y sucedió un milagro. Sucedió un milagro que no cambió la historia, porque para cambiarla hubieran sido necesarios dos. Un par de soldados se encargaron de ejecutar sentencia. Los soldados ataron al Bab, al profeta, junto con uno de sus jóvenes discípulos, cara a cara, los ataron ahí nomás, y abrieron fuego. El Bab no resultó ni siquiera herido, y el discípulo tampoco. Los soldados que habían efectuado los disparos retrocedieron espantados y convertidos inmediatamente al babismo. El Bab rezaba jactancioso, como diciendo: ¿visto? ¿No les he dicho acaso que soy invulnerable? Pura piedra impenetrable del Mujadid venidero. Antes de que los súbditos de Persia se enteraran de aquel prodigio y se convirtieran masivamente, el funcionario encargado de la ejecución, que era un escéptico, de eso que ustedes no lo convencen ni a patadas, ¿no?, revisó el estado de las armas con que habían sido efectuados los disparos y con toda malicia vio cómo son los escépticos, ¿no? Bueno, los que no creen. Comprobó que los cañones estaban vencidos y que los disparos habían ido a parar a cualquier parte. El Bab, ante esta declaración que hizo en voz alta el funcionario escéptico, gritó que los cañones habían sido vencidos por la divinidad. Lo que siguió fue el terror. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a 2 pasos de los herejes. El hombre que ordenó los disparos
le sugirió al Bab que rogara que se perjudicaran 30 fusiles al mismo tiempo. El Bab respondió que un solo milagro ya había sido suficiente para solidificar la creencia. Muy bien, Sí. tenía razón. Sí. Pero no hubo otro milagro. Ya con las primeras balas alcanzó. En realidad el babismo se sostuvo porque creyeron que un milagro bastaba para comprobar nada menos que la posibilidad del milagro. Parece que un tal Hussain Ali Nuri era aquel cuya venida había sido anunciada por el Bab, ¿no? Y adoptó entonces el nombre de Baja Alá, el esplendor de Dios. Otro día contaremos lo que sucedió con él, que fue de algún modo el sucesor. Pero ahora estamos solamente con invulnerables y sus talismanes. Y hemos hablado además de este tipo. La última historia es china. Xiao Wang fue el cuarto emperador de la antigua dinastía Zhou en China, una dinastía anterior a Cristo, bastante de las primeras. Vivió entre el año 1052 y el 1002 a.C., y un mago de la corte le dijo a Xiao Wang, cuando era un niño, que gracias a su magia había conseguido volverlo invulnerable. Le dijo: niño, eres gracias a mí invulnerable, le dijo. Bueno, por favor. ¿qué frase? Xiao Wang vivió contento, creyendo que era invulnerable, hasta un día, durante un paseo por los campos, en que se clavó una espina en el pie y le dolió, y le salió sangre. Y entonces Xiao Wang vivió triste el resto de sus años. Porque, bueno, vivió triste porque se supo engañado, y se supo vulnerable, y se supo mortal. Es una bella historia, Sí. una hermosa historia. Me gustó muchísimo, porque todos hemos vivido durante un tiempo como Xiao Wang, Sí. creyendo... La infancia, ¿no? La primera infancia, cuando uno cree que nadie se muere, que nadie pierde nada, hasta que perdemos algo. Y bueno, ¿a quién dedicar este catálogo de supuestas invulnerabilidades? Xiao Wang me gustó mucho. El programa Invulnerables de la televisión. Vulnerables. No, señor. Ah, es vulnerable. Sí. Qué lástima. A mí Lo me levantaron hubiera hace gustado un rato. mucho más Invulnerables. Sí. Era aburrido, invulnerable. Bueno, ¿a quién más quiere dedicar? No sé. A todos los que me conocen. Bueno, está bien. El caso es que hemos ido al discotecario, ¿no? Y le hemos explicado la primera de las historias. Donde Yo estaba pensando que el artista invulnerable o el músico invulnerable, no sé qué calidad de música puede hacer. tiene razón. Porque es una música muy triunfal, muy que está todo bien. La persona invulnerable, no sé qué clase de arte puede hacer. Claro. Porque el arte, como usted ha dicho maravillosamente bien, es hijo de la vulnerabilidad. Una raza de invulnerables no haría poesía. La poesía, ¿de qué habla? De lo que nos puede pasar, de lo que podemos perder, de lo frágiles que somos. La poesía podrá ser poesía triunfal. Claro. Estoy contento, feliz. Himnos militares. Claro. Vamos para adelante. seguimos está todo- ganando. Tal de los aceros triunfales. Bueno, qué sé yo, eso no es la poesía. Y eso fue lo que nos dijo también el discotecario, que lo habían cambiado. El mío. Sí, pusieron un discotecario vulnerable. Bueno, lo echaron, mañana no viene. Y me dijo, mire, a mí nunca me cayó simpático el Superman, Claro. porque el verdadero valor solamente aparece cuando uno es, usaré otra vez la palabra, vulnerable o es frágil. El valor reside en oponer a las circunstancias toda nuestra fragilidad. En cambio, el tipo que se sabe indestructible y que opera en virtud
de esa condición y que enfrenta enemigos y los derrota. Ese no es valiente. No es valiente. Pero es la idea que tienen algunos pueblos de lo que es admirable y lo que no lo es. De manera entonces siguió diciéndome el discotecario que lo que en otras tierras se llama el hombre de acero, se llama valor y se llama potencia y fuerza, aquí se llama cobardía. Y cobardía es el tango que vamos a escuchar ahora, un tango que es de Charlo y que canta Gardel. Adelante. La epidemia de convulsionarios. ¿Qué será esto? Dirá usted, la verdad. Y vamos a hacer alguna aproximación. Discúlpenme porque haber dicho esto. Que es como dicen hoy en día las personas presuntuosas y al mismo tiempo cortas de genio. Usted se acuerda de los cuáqueros, ¿no? Sí, aquellos que temblaban. Aquellos que temblaban. El primer recuerdo de un cuáquero es esta caja de avena, claro, que algunos recordamos de la niñez, el cuáquero, ¿no? Pero los cuáqueros eran una especie de secta formada con el nombre de Sociedad de los Amigos en Inglaterra por George Fox, y que carecía de jerarquías eclesiásticas, carecía de sacerdotes y bueno, todas esas cosas. Y incluso de sacramentos, nada de casamiento, nada de bautismo, extrema unción. Primero los persiguieron y hasta que después el amigo William Penn consiguió que Carlos II, el rey restaurado, le obsequiara, le asignara en América unas tierras que son ahora el territorio de Pensilvania, ahí no lejos de los Apalaches, yo qué sé, pues. Y el tipo, esto fue en el año 1680 y tantos. Al año siguiente fundó la ciudad de Filadelfia y ahí se instalaron los cuáqueros. Se les llama los cuáqueros, es decir, los tembladores, porque, entre otras gracias, parece que de golpe entraban en un estado de comunión con Dios, en un estado de misticismo, de éxtasis, que los hacía temblar hasta la pera. Y entonces temblaban ahí, así como uno tiembla de frío, ellos temblaban de misticismo. Por eso le llamaron los tembladores. Pero pasó aquello, todavía está Filadelfia, todavía están los Penn, hay un director de cine que se llama Penn, me parece, que me parece que es de Filadelfia. A ver si alguno vio la película Pequeño Gran Hombre, Missouri, bueno, no me acuerdo otras. Ese debe ser descendiente de William Penn, el fundador de Filadelfia, ¿no? Que era una ciudad ejemplar hace mucho. Ahora yo creo que ni siquiera es la capital de Pensilvania, sino que es Harrisburg, la capital de Pensilvania, digo yo, vamos. Por ahí aparece uno que yo conozco que la sabe toda. Bueno, ¿por qué me habla de tembladores? ¿Por qué? Porque un poco más tarde, en Francia, sucedió algo que no se parece en absoluto, pero que de algún modo establece una regla. Lo que contaremos sucedió en 1730, y según el cronista, a pesar del inmenso progreso de las ideas filosóficas y del ambiente racionalista, se dio este caso que fue conocido como epidemia de Saint-Médard, ya que en el pequeño cementerio así llamado Saint-Médard, tuvieron lugar estos hechos. Parece que había un diácono llamado François de Paris, y fue el involuntario instigador de esta misteriosa epidemia de la que hablaremos. François de Paris era hijo de un consejero de parlamento y se había convertido prácticamente en una secta. Llevaba una vida humilde y solitaria, completamente consagrada al sacrificio de Dios. Vivía en una casita de la calle Saint-Marcel junto con 3 personas piadosas que se habían unido a él. Rodeado de una gran veneración, sus vecinos lo venerarían, calculo yo. Es la única forma de estar uno rodeado por la veneración. Últimamente encontramos mucho la palabra rodeado, siempre mal usada. Bien, François de Paris murió
a los 37 años, a causa del agotamiento físico producido por sus austeridades. Imagínense, el tipo ayunaba, se surtía con un látigo, no sé qué, metía el valero abajo del chorro de agua. Invento, no lo sé realmente, pero finalmente esa vida, esas austeridades lo liquidaron. Sus restos se depositaron en el pequeño cementerio de Saint-Médard. Allí muchísimas personas pobres empezaron a acudir para rendirle honores. ¿Ves cómo es, no? Vamos a ir a la tumba fulano. Cuenta la crónica que en aquel cementerio comenzaron a producir, si usted no lo va a creer, Rolón, algunos milagros. El primer caso fue el de una mujer que tenía una parálisis en un brazo, tenía. Rezó ante la tumba de François, se recostó sobre ella y se levantó curada. Después se repitieron esas curas milagrosas, no la de esta mujer. No, se estaba curada. Pero claro, ya se había curado, era muy difícil curarle una enfermedad de la que ya no padecía. Pero otras personas con otras enfermedades también recibieron cura. Las úlceras cicatrizaban, los humores malignos desaparecían, los ciegos recuperaban la vista y los paralíticos sus movimientos, Rolón. Allá por 1731, cuando el diácono venerado llevaba ya muerto 4 años, comenzaron a acompañar a los milagros otros extraños sucesos. Un día parece que llegó un enfermo y se tendió, como era costumbre, sobre la losa de mármol de la tumba. En ese momento experimentó sacudidas por todo el cuerpo y después de haberse agitado y retorcido por horas, incluso delante de una multitud estupefacta, se levantó el tipo declarándose curado. Me he curado, dijo, y se fue lo más fresco. Desde entonces, cientos de miles de personas con alguna enfermedad llegaron hasta aquella tumba y comenzaron a convulsionarse. Y después salían del cementerio de Saint-Médard en ese estado, todavía en un estado convulsivo, medio parecido al baile de San Vito. Llegó a producirse una epidemia entonces de convulsiones y delirios extáticos, ¿no?, en toda la capital de Francia. Multitudes llegaban hasta el cementerio y después regresaban a sus hogares saltando, gimiendo, arrojándose al suelo e incluso rodando por la vereda largos trechos, ponerle 1,5 cuadras. 1,5 cuadras es un cálculo mío, pero ese es un largo trecho. Y para andar rodando por la calle. Sí. Imagínense la gente de la casa del tipo que fue al cementerio y vuelve, se abre la puerta y viene el tipo rodando 1,5 cuadras. ¿Quién es? ¿Qué es eso que viene ahí dando vueltas? Sí. Es el tío. Es el tío Roland. El tío Roland, que fue al cementerio de Saint-Médard para ver si se curaba la escarlatina. Lo sacaron rodando. Todos se disputaban los lugares que rodeaban a la tumba. Imagínense, por supuesto, también el privilegio de tenderse sobre la losa milagrosa, que es la que generaba este trance, ¿no? Llegaron a establecerse junto a Saint-Médard posadas y tabernas para los que se acercaban hasta allí y debían esperar el turno para entrar en aquel estado delirante. Pronto aquel cementerio quedó abarrotado por miles de convulsionarios que se entregaban a ritos desagradables. Cantaban sus alabanzas dando volteretas, otros se arañaban. Las mujeres, a veces en estado de violenta excitación, hacían movimientos obscenos y se hacían patear. Por favor, señor, ¿por qué no me acomoda una patada? Algunas personas incluso tocaban las úlceras de los vecinos o lavaban los trapos que habían servido de apósitos a las heridas en un agua que luego bebían. Sí, un asco, ¿verdad? Hay gusto para todos. A las convulsiones se habían agregado los llamados socorros grandes. Atención, Rolón. Sí. Entre los extasiados se aplicaban violentos golpes de martillo que, según parece, debían ayudar al trabajo milagroso del diácono muerto para curar los males. Es decir, ya hay gente que no se contentaba con revolcarse, gemir y andar tomando un té de úlcera, sino que se hacía andar con un martillo. Para mí sin azúcar. Cuenta el historiador que a la espera de algún prodigio, la mitad de la población de París se sometía a esa especie de iniciación convulsiva. Y nadie hacía nada para detener aquella locura. Cada habitante de la capital seguramente tenía algún pariente sometido
aquello que ya no podía considerarse una secta por el carácter general del fenómeno. El exceso de agitación fue tal que llegó a asustar al rey, que era entonces el joven Luis XV. Parece que Luis andaba en aquel entonces, estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Gabrielle Lemoine. Tenía 22 años y era hermosa. Gabrielle era hija de burgueses vendedores de caballos y había llegado hasta el Palacio de Versalles invitada a una fiesta junto a su familia. Cuando el rey la vio, la convenció de que se quedara en un aposento del palacio a pasar algún tiempito. Los padres naturalmente aceptaron dejarla, orgullosos del ingreso de su hija a la corte de París. No bien Gabrielle se instaló en Versalles, Luis quiso seducirla, pero algo se lo impidió. Gabrielle, curiosa, había visitado el cementerio de Saint-Médard y había quedado presa del delirio general. Se escapaba todos los días del palacio y se contagiaba de bailes y contorsiones, desenfrenadas, y se entregaba, qué sé yo, flagelaciones que no vale la pena describir. Se hacía dar aquellos socorros grandes, martillazos, pinchazos, en fin. En poco tiempo Luis vio que la hermosa de la que se había enamorado se había transformado en un ser desagradable y descuidado. Y aquella destrucción de una belleza lo enojó. Y enterado acerca de lo que sucedía en Saint-Médard, decretó algo notable. Mandó a cerrar el cementerio y sobre la puerta se escribió lo siguiente: por orden del rey, quedan suprimidos los milagros en estos lugares. Extraordinario. Extraordinario. La prohibición de los milagros es una actividad muy sana. Además, Luis hizo vigilar la salida de la mina, ¿no? Le brindó todos los cuidados y después, bastante recuperada, la envió junto a su familia. Llévatela, pues. El cierre del cementerio de Saint-Médard no marcó el fin de las manifestaciones histéricas, ni tampoco el fin de los milagros. Y cuando los milagros están prohibidos, se hacen más todavía. Durante unos 10 años más, estas convulsiones ya tuvieron lugar en casas particulares, toda vez que estaban prohibidas en el público. Mucha gente se hacía enviar a su casa tierrita de la fosa de François de París, y empezó a venderse primero la tierra verdadera y después tierra cualquiera, que los falsarios y mercachifles hacían circular a precios altísimos. Pudieron escucharse todavía por mucho tiempo más gemidos, gritos y agitaciones desde los interiores de muchas viviendas de París, como todavía suele ocurrir, pero con otro origen. A mediados del siglo XVIII, hombres como Chastelier comenzaron a hablar de sugestión y de contagio mental. Ya aparecieron los amigos suyos, ¿no? Sí. Y ya no se atribuían aquellos hechos a proezas del diablo, sino más bien a ver saber qué podredumbre que tenía uno en el marote, ¿no es cierto? Claro, todo de la cabeza. Digamos, para terminar, que el rey Luis XV, para evitar tales sugestiones, ordenó lo siguiente: se prohíbe a todas las personas que pretendan sufrir ataques de convulsiones dar espectáculo en público, ni tampoco sufrirlo en casa, en su habitación o en otro lugar, bajo pena de encarcelamiento por perturbar el reposo general, canejo. Un gesto de autoritarismo insoportable. ¿Cómo? ¿Yo quiero estar loco? ¿Qué pasa? Pero ni en su casa podía estar loco. No, ni en mi casa. Yo no soy dueño de mandarme, iba a decir de otra cosa. Voy a utilizar otro verbo. Una convulsión tranquilo. Sí. Porque ya viene el rey y dice, acá es que uno se... No, dice uno. ¿Fue usted? ¿Quién fue el convulsionado? Sí. ¿Usted cómo explicaría, Rolón, desde el punto de vista psicológico, este delirio, esta idea de ponerse a temblar una vez tomado contacto con la tierrita de la tumba de François de París? Usted sabe, Alejandro, que la histeria como enfermedad ha tenido siempre la capacidad de
imitar a otras enfermedades. Atención, Nito Artaza. Por imitador. Claro, Yo entonces entendí muy bien, pero usted dijo usted imitar. verá que en nuestros días, donde parece estar de moda el ataque de pánico, va a escuchar muchas ¿Está personas. de moda el ataque de pánico? Sí, se ha puesto de moda. Tuve un ataque de toda la pánico. capital, toda la capital, como el chipichi. Como el chipi chipi, se ha puesto de moda, ¿por qué? Porque como es el chipi chipi. Digo, porque bueno, las estructuras histéricas copian la enfermedad del momento. En aquel momento, ¿Ah, sí? Discúlpeme la cercanía de la palabra, Sí. La enfermedad que más estaba, digamos, en Era la boga convulsión. era la epilepsia. Ah, Era la epilepsia, que tenía estas características convulsivas. Y no es casual que más o menos poquito tiempo después de lo que usted nos está narrando, empezó el estudio de las parálisis histéricas, las cegueras histéricas y las convulsiones histéricas. ¿Sí? Digamos, ligado a esta capacidad de la histeria de imitar a las enfermedades. En ese momento era la epilepsia y ahora discúlpeme, ¿cuál es la enfermedad de moda? el panic attack. El ataque de pánico. ¿Cómo se manifiesta eso? Digo, para estar a la moda, ¿no? Usted siente como una especie de taquicardia, Sí, exactamente. le da miedo alguna situación, le da miedo, lo que yo llamo el pichiruchi. El pichiruchi. Exactamente, el famoso pichiruchi, ¿se acuerda? Sí, claro. Transpiración. Sí, yo tuve el pichiruchi durante un tiempo. Le agarró el pichiruchi, decía el médico suyo. Sí, Freddy Nolasco le puso el pichiruchi. El doctor Nolasco. El doctor Nolasco, calificado Psiquiatra. Sí. le puso el pichiruchi a esa enfermedad que yo me curé, no le puedo decir cómo. Ajá. Pero me la curé. Después me tiene que dar la receta. Y si a una mina que estaba bailando con usted le agarra eso, Le agarra el ataque de pánico. ¿cómo Claro. debe proceder? Primeros auxilios. Claro, atención, amigas, Ujú. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ayudarla a recuperar un ritmo respiratorio. ¿Sí? Boca a boca. Lo que hay que hacer. ¿Fuerte el ritmo respiratorio o...? No, lento. Si quiere puede acelerarlo y lentificarlo, porque lo que se trata es de llevar su atención a otro punto que no sea... O que no sea uno. Claro. Otro punto, tanto que señor. Le pudo haber agarrado pánico a mí. Claro, un momento. ¿Por qué? ¿Cómo diferenciamos el ataque de pánico del pánico propiamente dicho? Es decir, por ejemplo, a mí me corre un tipo con un cuchillo y mientras corro que digo, ¡ay, me agarró el ataque de pánico! ¿No es una buena manera de curarse el pánico ficticio, el incurrir en pánicos verdaderos? Está muy bien, como el infierno ese que usted habla de. Claro. Lo que pasa es que el pánico ese que usted llama, el otro también es verdadero, pero sus causas son interiores. El hecho de que lo venga persiguiendo un ñato a usted con un Generalmente cuchillo, es exterior. Generalmente es exterior. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Gracias por la visita. Gracias, si quiere lavarse las manos... Bueno, lo está esperando un paciente. Bueno, Ya llego. Gracias por el té. ¿A quién dedicar esta pequeña reseña de tembladores, o de convulsivos, o de epilépticos, avant la lettre? Bueno, déjeme que le dedique entonces a Charcot, a Breuer, que en aquellas épocas empezaron a estudiar con la Sana O y todas esas muchachas que sufrían de este tipo de cuestiones. Bueno, ¿y con qué le parece que podríamos amueblar esta pequeña charla que usted ha venido a enaltecer? Yo creo que no está mal ese valsecito que canta Corsini, que se llama precisamente Temblando, que es un valsecito cuáquero, ciertamente. Un valsecito de Pensilvania, de Filadelfia o de Harrisburg. Adelante, don Ignacio. Hablaremos hoy de expiaciones, pero expiaciones extravagantes, si me permite usted el uso indiscriminado de la X, distintas de las penitencias usuales, ¿no? Récese 20 Padre Nuestro, vaya hasta la Meca y vuelva. No. Estas son expiaciones que incluso eran realizadas para evitar un encierro o incluso para evitar la pena de muerte. Pero ya vamos a ver cómo es. Empecemos con la siguiente historia. Dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel dieron muerte a mediados del siglo XI a Conrado, obispo de Wurzburgo. Arrepentidos de haber matado a Conrado,
confesaron y fueron a pedir perdón al Papa León IX. Y fueron recibidos y perdonados a condición de que se presentaran solamente con calzoncillos y con una soga al cuello. Ya al pedir la audiencia le dijeron, bueno, está bien, pero preséntense en calzoncillos con una soga al cuello. El Papa les impuso, además, la penitencia de no volver a hacer uso de sus armas, de no usar prendas de color, de no asistir a espectáculos públicos de ninguna clase. Los dos caballeros quedaron también imposibilitados de volver a casarse si quedaban viudos, y debieron además trasladarse a Tierra Santa y permanecer allí por 4 años. Era mucho, realmente. Vea, métame en cana, padre. Sí, me sale más barato. Pero además este viaje a Tierra Santa debían hacerlo vestidos de lana, ayunando a pan y agua los miércoles y los viernes, y en el trayecto debían ir rezando a viva voz mientras caminaban. Cuando trabajaba el Papa. Sí, momento. Ahora bien, el regreso a Alemania debía ser ya no en ropas de lana, sino otra vez en calzoncillos y con una soga al cuello. Tenía ganas de jorobar. Sí. Cuando se fueron le digo, ¿sabés? Recién vinieron uno. Te vas a matar de risa lo que les hice. Y debían presentarse otra vez ante el Papa para certificar el regreso. Consta en las crónicas que iniciaron, tal como se les indicó, la peregrinación. Pero en ningún archivo se indica si regresaron. Así que es muy probable que no hayan alcanzado a volver, no ya en calzoncillos, sino ni siquiera vivos. Otro caso. Frotmundo, un franco de casa ilustre, disputó junto a sus hermanos la herencia paterna. Un tío de aquellos muchachos sugirió que la herencia también le pertenecía. Entonces Frotmundo y sus hermanos mataron al tío, pero se arrepintieron. Entonces fueron a ver al rey Lotario y consultaron de qué modo podían expiar el crimen. Esto sucedió a mediados del siglo IX. El rey Lotario convocó a los obispos que hicieron atar las muñecas de los culpables y encadenaron sus piernas para darles lastre, para darles peso. De modo que incluso estaban las cadenas muy juntitas y solo podían caminar a pasos cortos, como esas damas con pollera tubo que corren el colectivo, con las rodillas juntas. Después los intimaron a ir en aquel estado, así amarrados, hasta Tierra Santa. Frotmundo y sus hermanos caminaron encadenados a Roma. Allí pudieron ver al Papa Benedicto III, que les dio salvoconductos para que pudieran continuar su expiación sin otras perturbaciones. El Papa Benedicto les ordenó que volvieran y les prometió el perdón al regreso. Dice, bueno, cuando vengan, piden hablar conmigo, yo los voy a atender y les voy a dar el perdón, les voy a dar. O algo así. Los muchachos pudieron llegar a Jerusalén, pasaron algún tiempo allí, después visitaron en Egipto otros lugares santos y en Cartago el sepulcro de San Cipriano. Y al final volvieron a Roma 4 años más tarde. Parece que se tardaba siempre 4 años. Y seguían encadenados. La gente se compadecía de su suerte y los socorría. De todos modos, el Papa no creyó que fuese suficiente aquella travesía para concederles el perdón. Y los mandó de nuevo a Jerusalén. Y también a Caná y a Galilea, e incluso a los montes donde se había detenido el arca, que son el monte Ararat. Y cumplieron. Y regresaron a Roma luego de otros 4 años de travesía. Pero pasó algo terrible. Benedicto III ya se había muerto. Y el nuevo Papa Nicolás I, que no estaba enterado de aquella penitencia, ni de sus crímenes, ni en verdad de nada, no lo recibió. Frotmundo y sus hermanos se despojaron de las cadenas y regresaron a Francia tristes y asustados. Nunca pudieron recibir del Papa la certificación de que la penitencia había sido cumplida. Y para ellos la culpa del crimen jamás se borró. Había otros personajes que eludían el dictamen de penitencia ordenado por el Papa. Es el caso
de Guillermo VII de Poitou, que era el 9º duque de Aquitania, el trovador famoso, el abuelo de Leonora. Ya hemos hablado de este tipo, ¿no? Guillermo de Poitou. Parece que Guillermo había estafado a la condesa de Châtellerault. El obispo de Angulema lo exhortó a cambiar de conducta. Dijo, che, a ver si cambia de conducta. Y Guillermo le contestó que él iba a cambiar de conducta cuando el obispo se peinara, y el obispo era pelado. Esto ofendió mucho al obispo, ¿no? Que pidió reparación. Y Guillermo entonces se arrepintió de lo que le había dicho al obispo, y exigió que se le dedicara una penitencia. Le dijo, mándeme una penitencia, don obispo. Y el obispo lo mandó a hacer el viaje a Jerusalén. Pero la verdad es que Guillermo ya tenía pensado ir a Tierra Santa, y le hizo creer al obispo de Angulema que iba para expiar sus desires, y él ya tenía pensado partir. Partió, por otra parte, con una numerosa tropa de amigas y amigotes, y según el cronista, convirtió su trayecto santo en una andanza orgiástica. Junto con aquella tropa penitente y blasfema al mismo tiempo, Guillermo cantaba e incluso amaba sobre los lugares más santos. Último detalle, dice que cuando la gente lo veía pasar a Guillermo y a sus amigos, quedaba estupefacta ante tan gratificante expiación, y le preguntaban a los muchachos a qué obispo había que acercarse para recibir una penitencia de esas características. Bueno, esta fue la última de las penitencias, de las expiaciones extravagantes que hemos contado hoy. ¿A quién quiere dedicar esto? Y a los tipos estos pobres que hicieron el viaje dos veces y cuando llegaron estaban muertos. Y habían cambiado de papa. Y el otro ni siquiera le había dejado una nota. Sí, perdóname a esto. Papa, decía, atendémelo a esto que yo les prometí perdonar. Y a los del final también, muchachos divertidos. Al obispo pelado que se enojó. A ese no. No, porque le digan pelado, mire lo que le mandó. Se van un viaje así. Bueno, cuando era chico yo creí que cuando decían el alto prelado, querían decir el alto pelado. Y que la persona a la que se refería tenía esa característica física de un señor alto y pelado. Bueno, hemos ido a la discoteca. Costó al principio encontrar un tango cuyo título remitiera a alguna de estas historias de gente que va a Jerusalén. Encontramos finalmente un estupendo tango que casi tiene por título la palabra que dijeron Frodmundo y sus hermanos cuando regresaron de Jerusalén. El tango se llama Fuimos. Y lo toca Juan Trepiana, nuestro pianista de cabecera. Adelante. El rey Jacobo IV de Escocia y luego Jacobo I de Inglaterra fue quien encabezó las persecuciones contra la hechicería. Jacobo estaba convencido de los peligros que implicaba aquella actividad y personalmente supervisaba la tortura de las brujas. Por ejemplo, torturó a un tal Dr. Fian, a quien creía culpable de organizar, debe ser Fian, ¿no? A quien creía culpable de organizar una conspiración de brujas para hacer naufragar el barco en que viajaba a Dinamarca el propio Jacobo para conocer a su novia Ana. Y le dijeron, mira, hay un Dr. Fian que está realizando unos hechizos, unos polvos de perlimpimpín para que le naufrague el barco, y pues entonces lo hizo torturar. Jacobo estaba tan convencido de la existencia de la hechicería que hasta escribió un libro sobre el asunto. Se llama Demonología. Lo publicó en 1597. Era un feroz ataque contra Reginald Scott, que se había atrevido a expresar dudas sobre los poderes mágicos de las brujas. Además de escribir este ataque, Jacobo
hizo destruir todos los ejemplares que pudo del libro Scott. El rey creía que el sistema de sumergir a una bruja era infalible para determinar su inocencia o culpabilidad. Vamos, era una ordalía. Es decir, tiraban la bruja al agua. Si la bruja flotaba, era culpable. Si hundía, en cambio, era inocente. Es decir, que las esperanzas para la bruja eran cero. O moría inocente y ahogada, o culpable y ahorcada, ya que cuando la sacaban del agua, o la quemaban o la ahorcaban. Bien. Jacobo también sostenía que las marcas de las brujas eran signos seguros y determinantes. Cuando ascendió al trono inglés en 1603, se agregó una nueva acta parlamentaria contra las brujas al libro de estatutos. Se instituyó la pena de muerte a quien hiciera pactos con el diablo. En 1610, un caso de tratamiento de aguas a las brujas se observó en Milton Hills y fue practicada por el rey. Miss Sutton, acusada de hechicería, fue atada de brazos pero no de piernas. Le ataron los brazos pero le dejaron las gambas libres. La tiraron al río, sujeta por unos cordeles sostenidos por hombres situados en ambas márgenes del río, ¿no? De manera tal que si se hundía, pudieran sacarla. Miss Sutton flotó, y entonces la examinaron para ver si tenía la marca de las brujas. Cuando fueron encontradas esas marcas, comenzó la segunda etapa de la ordalía. Se ató su pulgar derecho a su pie izquierdo y su pulgar izquierdo a su pie derecho, quedó ahí, ¿no? Y fue metida nuevamente al agua. Y la señorita Sutton volvió a flotar, por lo que no quedó la menor duda de su culpabilidad. Fue juzgada y ahorcada convenientemente. Respecto a las marcas de las brujas hay que decir algo. Era tal la maldad de los que pretendían encontrar sectores insensibles del cuerpo, es decir, se pensaba, recuerdan ustedes, ¿no?, que si te pinchaban en un lugar del cuerpo y vos no sentías nada, esa era una marca del diablo. Para buscar esto se realizaban procedimientos de tal crueldad que usaban, por ejemplo, punzones con trampa. Las puntas desaparecían en el mango, igual que los cuchillos esos del teatro, ¿no? El uso de esos punzones aseguraba que las víctimas no sintieran dolor y su culpabilidad quedaba garantizada. Te ensartaban un cuchillo y no te lo ensartaban nada, pero vos veías que te clavaban hasta el mango y decían, ah, ¿no ve? No le duele, bruja. Aquel fervor del rey Jacobo se vio detenido por algo que le sucedió en 1611. Simon Forman era un hechicero. Era un hombre agradable, favorito de las damas que concurrían en gran número a su casa de Lambeth, que es un barrio de Londres. Dicen que por milagro había obtenido el título de medicina, lo que agregaba una aureola de ciencia a sus prácticas mágicas. Ese título le permitió hacer contactos entre la aristocracia. Una de sus clientes era Lady Essex, que empleó a Forman con el propósito de inflamar la pasión de su amante y volver estéril a su marido. Repito, inflamar al amante y esterilizar al marido. Eso es lo que quería Lady Essex. La receta que le dio Forman era fue eficaz, ya que muy poco después Lady Essex obtuvo el divorcio por causa de nulidad y pudo casarse con su amante, el conde de Somerset. Pero esta dama se cansó también del conde de Somerset y volvió a lo de Forman, a lo de Simon Forman, el brujo, ¿no?, para que esta vez la ayudara en un propósito más ambicioso. Debía anular el deseo de Somerset e inflamar el deseo del rey Jacobo. O sea, quería dejar al amante y convertirse en favorita del rey Jacobo. Y los filtros de Forman fueron eficaces una vez más. El conde repudió a Lady Essex y Jacobo empezó a observar a la dama con gran entusiasmo. El rey estaba contento más que nada por un fervor que le resultaba novedoso en sí mismo. Nunca le había prestado demasiada atención a las damas
y sentía que su hombría despertaba con todo fervor. El elixir del mago era depositado subrepticiamente en la copa del rey mediante el soborno de una ayuda de cámara. Pero vino a suceder algo. Lady Essex, por un asunto que no viene al caso, fue ofendida por un caballero que le insultó. Parece que pasaba por ahí y el tipo le dijo, ¿qué comer? La mujer fue a lo del mago Forman y pidió, más que un filtro, un veneno que destruyera al ofensor. Y se produjo el crimen. Este no era un hechizo, era un crimen liso y llano. El caballero murió envenenado. El ayuda de cámara del rey, el mismo que le echaba el elixir en la copa, temió que con Jacobo sucediera lo mismo. Dice, a ver si este desgraciado me lo envenena el Reinaldo. Y denunció las prácticas de Lady Essex. Dijo, un momento que hay una mina que me da un elixir para que yo se lo eche en la copa al rey. Jacobo, espantado, hizo que se apresara a Simon Forman y solo porque estaba enamorado de Lady Essex, no la mató, la desterró a Escocia, solo porque estaba enamorado. Dijo, da gracia que estoy enamorado. Esas penas en realidad no tenían mucho que ver con las que solía ejecutar el rey, que acostumbraba a ahorcar y a quemar a todos. Pero había una razón. Jacobo, víctima de un filtro eficaz, no quiso matar a Forman porque del mismo modo en que creía en las malignidades de la hechicería, creyó en sus ventajas. Y secretamente lo fue a ver a Forman para que le entregara las recetas pertinentes para gestar amoríos veloces. Fue y le dijo, mire, Forman, usted me embalurdó a mí con ese gualicho. ¿Cómo me puedo conseguir un litrito para mejorar mi situación? Forman le dio al rey Jacobo algunas indicaciones y el rey, entusiasmado, fue por un tiempo un discípulo entusiasta de aquel hechicero. Jacobo distribuyó filtros a cada dama de la corte. Cada vez que se cruzaba con una le encajaba un filtro amoroso, ¿no? La verdad es que no se sabe si por estar bien dispuesto el rey o por la eficacia de aquellos mejunjes, Jacobo sería mejor todavía, gozó de un breve lapso de desmesura erótica en su palacio. Pero sucedió que las intoxicaciones fueron más frecuentes que las inflamaciones, y es decir, el rey estaba enfermo, los filtros empezaron a fallar y Simon Forman murió. Algunos dicen, por ejemplo los anales oficiales, que lo mató un rayo durante una tormenta, cosa que no estaba mal para un mago. Los magos cuando descienden a las regiones infernales generalmente son alcanzados por un rayo. Pero en realidad nadie creyó nunca en ese rayo y todos piensan más bien que el rayo misterioso que hizo nido en el pelo de Forman provenía de una orden del rey. Así terminó su vida este hechicero. En cuanto a Jacobo ya lo conocemos por otras cosas, pero este desmesurado odio hacia las brujas es algo en este programa nuevo, ¿no? Pero está bien, porque el tipo odiaba a las brujas porque creía, no porque no creía. Eso es curioso. Las personas que actualmente se pronuncian en contra de los hechiceros los acusan de ser falsos, de engañar, de fraudulentos. Por el contrario, en algunas otras épocas de la historia, la acusación más peligrosa sobre un hechicero era que fuera verdaderamente un hechicero, que no fuera fraudulento. Es más, un hechicero fraudulento tenía más posibilidades de salvarse que uno verdadero, o que uno que parecía verdadero. Y por eso, Alejandro, cuando los juzgaban, lo que trataban de demostrar es que efectivamente lo eran, no que engañaban. Claro, desde luego. Pero además daban por cierta cualquier cosa, como sí, si eran todos juicios bastante truchos, ¿no? Bien, ¿a quién dedicar esto? No sé. Bueno, nos sumamos a veces ante estas historias, Alejandro, en favor de las víctimas de estos juicios.
a los pobres hechiceros que después de todo que daño hacían. Bueno, este hizo un daño, lo hizo sonar a uno, bueno, este era medio asesino. Claro, además de hechicero, en sus ratos libres era criminal. Claro. Al pobre tipo que le ofendió a Lady Essex. No saber qué le dijo, por ahí, dijo, ¿qué hace gorda, qué sé yo? Y la mina se ofendió y lo mandó a matar. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y después no hay una sola persona simpática en todo el viaje, ¿no? Realmente no. El pobre, el conde de Somerset, que era el amante de Lady Essex, y que primero fue embrujado y después lo hicieron hablar. ¿Para qué me embrujas y después me vas a dejar? Es la pregunta que he formulado con más vehemencia en toda mi vida. Primero me encajaste un gualicho y cuando vengo, no te daba bolilla, me engualichaste, vengo y te vas con otro. Entonces, favor de no golpear en vano. Bien, hemos ido a la discoteca a conseguir discos relacionados con venenos, con etcétera, con filtros. Y tenemos la última copa, el bello tango de Canaro, que canta Guillermo Rico, un amigo de este programa, acompañado justamente por la orquesta de Canaro. Adelante, querido Guillermo. Hablaremos de algunos monstruos de la Biblia. Atención, a mí me da mucho miedo esto. Y temo que el pavor me impida continuar. Pero bueno, todavía no comenzó. Bien. ¿Cuándo se crearon los peces y las bestias? Cuando se crearon los animales marinos con luz y con agua, Dios permitió a Leviatán, que era el más grande de todos, gobernar a los peces desde un trono erigido sobre una roca colosal bajo la superficie del mar. Algunos dicen que Leviatán tenía muchas cabezas y tantos ojos como días el año, o sea, 365 más 1. Era el famoso ojo del año bisiesto. Sus escamas eran tan radiantes que oscurecían al propio sol. Escamas que eran comparables solamente a las del jabón Lux. A pocos hombres se les ha concedido la oportunidad de tan siquiera vislumbrar la mole de Leviatán. Pero en cierta ocasión, mientras navegaba, Rabí Safra vio una bestia con 2 cuernos que asomaba la cabeza por encima del agua. Grabado sobre los cuernos leyó: esta diminuta criatura marina, que mide apenas 300 leguas, se dispone a servir de alimento a Leviatán. Andá llevando. Andá llevando es un agregado mío. Parecía así. Entre los colmillos del monstruo Leviatán reinaba el terror. De sus fauces salía fuego, de sus narices humo. Recorría la superficie del mar y dejaba tras de sí una estela luminosa o un abismo. Dicen que despedía un hedor espantoso, que asfixiaba a todas las criaturas de Dios. A veces ese hedor era disuelto. De vez en cuando el Leviatán se purificaba olfateando las fragantes flores del Edén. Mira vos, ningún arma del arsenal de la humanidad podía abollar la piel de Leviatán. Y los propios habitantes del cielo le temían. Cuando tenía sed, bebía el agua de un afluente del Jordán que desembocaba en el océano por un canal secreto. Y eso provocaba tal cataclismo que debían transcurrir 70 años antes de que la calma regresara al océano. Solamente porque tomaba agua Leviatán. Otra bestia. Esta es la primera bestia terrestre creada por la divinidad, y que fue el Behemoth. Se parece
más o menos, ¿no? A un hipopótamo enorme. Gobierna las criaturas terrestres, así como Leviatán las marinas. Estas criaturas retozan a su alrededor, mientras él se recuesta, o mejor dicho, se recuesta, o quizás se recuestra, entre lotos, cañas, helechos y sauces, o si no, pasta en las 1000 montañas. Me gusta la vida del Behemoth. Se discute si Behemoth fue moldeado con agua, polvo y luz, o simplemente se le ordenó que surgiese de la tierra. No sé dónde se discute, pero se discute. Me gustaría saber dónde tiene lugar esa discusión, para no pasar cerca. También se discute si nació en compañía, o si tuvo alguna vez una pareja. No. Algunos dicen que si Behemoth realmente tuvo una compañera, no debió aparearse con ellas. Bueno, entonces, ¿para qué, me pregunto yo, tienen pareja algunos? Dice, pues su prole sin duda habría aplastado al mundo. Sí, claro, si hubiera tenido hijos y hubiera prosperado la raza de los behemotes. Sí, ¿qué le parece? Bueno, chao. ¿Chao qué? Otra persona que se va. Dios permite que el behemoth paste en las 1000 montañas, y aunque las deja rasas en un solo día, cada noche la hierba vuelve a crecer y por la mañana está tan alta como antes. Qué bien. Bien. Buenas noticias, ¿eh? No, yo Qué creo que lindo dar no buenas toda noticias. la ecología son malas noticias. Estas son todas buenas. Bueno, pero esto es bíblico, es otra cosa. El calor del verano le provoca tanta sed al pobre Behemoth que todas las aguas que afluyen del Jordán durante 6 meses, o incluso un año si usted quiere, apenas son suficientes para un trago. Bueno, el Jordán no es un río muy caudaloso que digamos. Por eso bebe el Behemoth, ¿qué tal bebe? De un gran río que nace en Edén y se llama Jubal. Todos los años, en el solsticio de verano, se alza sobre sus patas traseras y lanza un terrible rugido que impide que todas las bestias salvajes ataquen los rebaños y ganados del hombre. Si no fuera por ese rugido, chao. Adiós. La carne del Behemoth deleitará a los justos el día del juicio final. Mirá, pobre Behemoth, Ya tenía, sí, digamos, su destino, su máxima aspiración. de frigorífico. Servir de lunch a los justos en el día del juicio final. Va a sobrar carne, me parece. Citemos al rehén. Tan fuerte y fiero es el enorme buey salvaje llamado rehén, que en cualquier intento de enseñarle a tirar de un arado, una rastra, iríamos a parar a una catástrofe. No me pregunte por qué. Solo Dios puede manejar a este enorme animal. Existe una única pareja de rehén a la vez. Es un toro, ¿no? Vive en un extremo de la tierra. Y la vaca, son dos, una pareja, un toro y la vaca. El toro vive en un extremo de la tierra y la vaca en el otro. Cada 70 años se encuentran para copular. Nada de vamos al cine. Y cada 70 años, Se encuentran, señor. ya sabes, somos grandes. Sí. Justo Ya sabes, estrenaron hoy toda esa cosa. ¿no? Cuando tiene sed el otro, cada Claro. 70 años, bueno. Tras lo cual, Sí. la vaca mata al toro a mordiscos. Después de 11 años de preñez, la vaca da a luz 2 terneros gemelos y muere. Acto seguido, los jóvenes rehenes, que son un macho y una hembra, se separan. El macho va al este, la hembra al oeste, y vuelven a encontrarse al cabo de 70 años, y así. Qué forma rara de especie de prosperar Sí, en la especie. Cuando era un niño, el rey David llevó a las ovejas de su padre hasta lo que creyó ser, erróneamente, una montaña. Era un rem dormido, mirá vos. De repente el animal despertó y se puso de pie.
David se agarró al cuerno derecho y llegó por un rato hasta el cielo. Después lo bajaron. Cuando estuvo en el suelo, se deslizó por el lomo del rehén y pudo escapar. Dicen que el rehén habría perecido en el diluvio si Noé no hubiera salvado a 2 de sus crías. No encontró espacio para ellas en el arca, pero les ató los cuernos a la popa e hizo que apoyaran los hocicos en la cubierta. Y así los salvó, nadando detrás del arca. En la época de Rabí Hillá bar Raba, un rehén llegó hasta Israel y arrancó de cuajo todas las plantas de la región, todos los árboles. Esa es la razón de que la zona sea tan desértica, no otra. Mire. Y en realidad todas las zonas desérticas lo son por haber llegado en la época de Rabí Hillá bar Raba un rehén. No sé, bueno, usted lo afirma así tan... Ahora bien, todos estos monstruos que hemos citado tienen un rasgo común. Son únicos, irrepetibles y no encuentran pareja, salvo el rehén. Encuentra pareja, pero ¿qué pasa? Muere. Le cuesta la vida, le cuesta la vida. Comentario de la dirección. Lo que cuesta vale. Escucharemos ahora un tango compuesto por Villoldo, en alusión al rehén. Se llama El Torito. Algunos decían en una época, para mí, para escandalizar, porque yo no creo que hubiera ni un solo indicio de la realidad de esta afirmación. Decían que El Torito era un tango que había sido compuesto por Bartolomé Mitre. Nada más. Escuchamos ahora a los muchachos de antes, en este tango El Torito, que es un tango bíblico, evidentemente. Adelante.